Hay personas que nos impulsan a seguir, que nos ayudan a hacer realidad nuestros sueños, a no decaer para ir tras el éxito. Y yo quisiera agregar hoy, por nuestra invitada a esta presentación, a alguien que nos ayuda cada vez más a querer en grande a esta hermosa Venezuela. Valentina Quintero. Qué rico estar aquí contigo, Nelson. Aparte, qué rico que estés en el programa, porque tú eres una gran conversadora. Eso sí que te lo tengo. Sí, ¿verdad? Check, el check marca ahí. Check. Sí. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo comenzó todo esto en tu vida? Los medios de comunicación. ¿Hubo un sueño? Yo siempre digo en el programa que todo nace con un sueño. Pero te En voy a tu decir, caso en específico, ¿hubo un sueño? cuando yo estaba en el colegio, en el San José de Tarbes, yo quería ser como Luisa Lane, de Superman, la novia de Superman. Te traes en el diario El Planeta, ¿no? Exacto, porque yo lo que quería era ser una reportera. Ajá. Y para eso yo quería estudiar periodismo, para ser reportera, además por intrépida, ¿sabes? Por poderle preguntar a todo el mundo con derecho a preguntar. Sí. Y resulta que, bueno, nunca fui así como reportera por ustedes, aunque trato de hacerlo, Sí. sino que lo de los viajes, pero eso fue como de pura casualidad, porque mi papá siempre pensó que nosotros teníamos que conocer Venezuela primero que cualquier otro sitio, y conocer Venezuela, bueno, para quererla, para respetarla, para cuidarla, para estar aquí. Entonces, la primera vez en la vida que yo monté un avión fue para ir a Canaima. Y era un avioncito chiquitico, yo tenía 10 años, nadie iba para Canaima, porque eso era una cosa como lejísimo, rarísimo, no sé qué, y así fue como nosotros lo hicimos. Entonces, a partir de ese momento, viajar por Venezuela se convirtió en un hecho natural en mi vida. Nunca con la idea de hacer de eso una profesión, de hacer de eso mi oficio. Eso vino como muchísimo después y todo siempre como por pura casualidad. De esas casualidades que te van llevando en el camino a donde estás hoy en día, ¿no? Desde los 10 años de edad y Luisa Lane, ¿cómo mezclaste los viajes con la reportera? Bueno, porque en una ocasión yo escribía para feriado, cuando era feriado en el Nacional, y yo escribía, ¿sabes?, eventualmente. Y un día hubo un percance con el manual de ociosidades, necesitaban a alguien que lo escribiera, Elizabeth Fuentes estaba allí, y entonces Elizabeth me dijo que por qué yo no lo hacía. A mí me parecía como complicadísimo tener que escribir una cosa todas las semanas en ese periódico, no sé qué, ¿sabes?, qué compromiso tener que llenarlo. Pero yo dije, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y en ese momento yo dije, bueno, si esto es un periódico nacional, ¿por qué nosotros vamos a escribir solamente de Caracas? Esa cosa de que Caracas es Venezuela y lo demás es Monticulebra, cosa con la que yo jamás he estado de acuerdo. Sí. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy escribiendo un periódico nacional, yo debo escribir cosas que tengan que ver con todo el país. Y empecé a hacer esa columna hablando pues de todo el país. Entonces la señora que hacía conservitas de coco por allá en una plaza en Carúpano. Ok, y el otro espérate. ¿Cuál fue la primera? ¿Recuerdas la primera? Lo primero que escribiste, la primera columna, ¿de qué? El manual de ociosidades en feriado, cuando empezó a salir con 2 pliegos en lugar de 1, el periódico completo, y entonces yo tenía las páginas centrales, la mitad de las páginas centrales por abajo. Ok. Y tuve que escribir esa columna, y eso debe haber sido hace 30 años. ¿De qué escribiste en ese momento? Esa columna tenía puros tips, y entonces yo debo haber escrito, creo que escribí de una señora que hacía empanadas en la Plaza Santa Rosa en Carúpano, de una... Espérate, no apures. ¿Dónde conociste tú a esa señora y en qué momento en Carúpano? Cuando yo andaba por allí, que siempre viajaba por el interior, a mí me gusta muchísimo el oriente. En la Plaza Santa Rosa de Carúpano es como para mí el centro de Carúpano, de los sitios más lindos de Carúpano. Y esa señora estaba en una esquina, porque además un amigo de mi papá siempre había dicho, un señor Berrisbeitia, que siempre debía buscar las empanadas de esquina, porque las empanadas de esquina siempre eran más sabrosas. ¿Por qué? Una cosa loca, pero eran las empanadas de esquina. Ajá. Y después había otra señora en Cumaná, que era la negra de Caigüire, Nelson. Cuando nosotros viajábamos con mi papá siempre decía, vamos a ir a comer sancocho de pescado en donde la negra de Caigüire. Y eso queda cuando la perimetral de Cumaná, ese es un restaurante, yo creo que debe ser el único restaurante en Venezuela que tiene 100 años. Wow. Y empezó con la abuela de la negra. Entonces yo lo conocí con esa abuela que ya estaba muy estropeadita. Después conocí a la
a la mamá, o sea, a la hija de esta señora, y después conocí a la nieta de esta primera señora. Porque la segunda no se quedó tanto tiempo y entonces esta ya tiene muchísimos años, que es la negra, y este es un restaurante que está en la avenida Perimetral, en Caigüire, y está frente al mar. Claro, con la avenida enfrente, pero ella está, imagínate, orgullosísima de su restaurante con 100 años. Hablé también de una finca por el llano, porque con mi papá íbamos, y mis hermanos y mi mamá y todo, íbamos a una finca que quedaba por Barinas. Entonces, y allí pasábamos muchas veces el Año Nuevo. Entonces allí podíamos ver el ordeño y cómo se hacía el queso. Y en una ocasión también fuimos a Upata y vimos cómo se hacía el queso telito, que es una casa fantástica porque el queso telita llega y está la leche así que se va poniendo caliente. Entonces sacan el puño de leche así que ya le han puesto el cuajo y lo lanzan en una mesa. ¡Juas! Y entonces con unos palos ¡zas! Y levantan así, ¡juas! Y la telita y ¡juas! Y con otros palos, no sé qué, ¿sabes? Pero una cosa que necesitas tener muchísima fuerza. Si las mujeres hiciéramos queso telita, no se nos veníaría esto. Ok, ya nunca. ves, ¿Sabes? Sino ¡juá, juá, 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 juá! Es una maravilla. Entonces tú sabes que el queso está bien hecho porque, claro, cuando tú lo levantas y ¡juá! Cae otra vez y ¡juá! Y cae otra vez. Entonces esas son las telitas del queso. ¡Sa, sa, sa, sa! Y cuando tú lo picas, tú ves las telitas. Si no tiene telitas, no es una gedentina. Para que sepas. Valentina, ¿en qué momento descubriste que tú escribías como hablas? Porque uno lee, primero uno te leía justamente, y uno mientras te leía se imaginaba que tú lo estabas hablando, que estabas con guas, 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 guas. Después en televisión ya te veíamos haciendo el guas, guas, guas. Y después en radio te escuchamos haciendo el guas, guas, guas. Yo soy onomatopéyica. Es así. Es así. Es así. Sí. Pero yo quiero que al regreso de comerciales nos cuentes cómo te recibía la gente. Ya cuando ibas con una cámara recorriendo toda Venezuela, y cómo te recibían en cada rincón de Venezuela. Okay. Ya venimos con mucho más en Gente que Motiva. Valentina Quintero con nosotros. Seguimos con mucho más en Gente que Motiva. Valentina Quintero con nosotros. Valentina, gracias. Una vez más, muchísimas gracias. Sabes que estar contigo es como estar con alguien cercano. Sí, como que te conocemos de toda la vida. ¿Por qué? ¿Tienes idea que hay? Eso es un regalito de Dios para ti, ¿no? La gente te recibe todo el mundo así, con una sonrisa. Es precioso, es precioso, porque es como que perteneces de toda la vida, como que nos criamos juntos. Sí. Yo pienso que en todos esos años que estuvimos haciendo Bitácora en Radio Caracas Televisión, lo que nosotros siempre quisimos con ese programa fue mostrarle Venezuela a los venezolanos. Y lo que nosotros queríamos era que la gente que vive en el Amazonas supiera cómo eran los venezolanos que vivían en los Andes. Y los venezolanos que estaban en los Andes supieran que había una gente que salía a pescar en unos peñeros por el mar en el oriente, mientras que los que estaban allá en el Amazonas andaban en unas curiaras, así como los del Delta o en unos bongos, y los que estaban en los Andes andaban en mulas recorriendo las montañas. Nosotros nos jactamos, los venezolanos, de decir que somos gente solidaria, somos gente amable, somos gente cariñosa. Pero lo podemos decir tal vez sin conocerlo mucho. Sí somos. Pero tú has recorrido cada rincón de Venezuela. Sí. ¿Cómo somos? Sí. Somos así, mira, en los Andes, la gente, los campesinos, cuando tú te metes por esas montañas, por el Parque Nacional Sierra Nevada, y te reciben en su casa, siempre te van a recibir con un abrazo, con un café, con muchísimo respeto, pero con muchísimo afecto. En una ocasión llegamos a un pueblo donde todo el mundo se había ido. Toda la gente se había mudado al pueblo. Y nosotros llegamos a ese pueblo y quedaba solamente una familia.
Y esa familia nos recibió en su casa, en 2 cuarticos, y nos prepararon todo lo que ellos tenían. ¿Sabes? Con una gallina, una sopa, un pollo, todo lo que ellos Qué tenían. belleza. Y la señora nos contaba en la iglesia, que estaba la iglesia, estaba la escuela, estaba todo, pero estaba Todo. vacío. Estaba vacío porque todo el mundo se había ido, porque era un sitio que quedaba muy lejos. Sí. Y la señora nos contaba el dolor cuando se había ido su hija, que ya era como lo último que le quedaba. Y yo le decía, ¿por qué tú no te vas? Me dijo, mira, aquí están mis afectos, aquí está mi marido, aquí está mi historia, aquí están mis muertos enterrados. Y eso fue hace por lo menos 10 años. Y yo entendí que eso era exactamente lo mismo que yo siento con Venezuela. Y digo, aquí están mis afectos, aquí está mi gente, aquí está, o sea, todo lo que yo soy por Venezuela. Todo lo he hecho en este país, aún con todo lo que ocurra, todo, yo soy porque nací y crecí en Venezuela. Y no va a ser distinto. No va a ser distinto. Entonces, esa señora se había quedado en su pueblo, aunque todo el mundo se hubiera ido. Y no solamente eso, sino que ella había decidido recibir a la gente que llegara allá. Sí, qué bonito. Había convertido su casa en una posada para que la gente pudiera llegar allá. Cuando vamos a una comunidad indígena, por el Amazonas, por allá Zumbao, a la comunidad de Nichare, y sale aquella señora con aquel orgullo a enseñarnos su conuco, Sí. a explicarnos cómo se caza una araña mona para comérsela, a prepararnos su araña mona, pero además con aquella cercanía, con aquella emoción de que tú vayas para allá porque tú estás valorando lo que ella hace. Además, tú no tienes ningún interés que no sea mostrar lo que ella hace. Entonces, eso hace que por supuesto que te sientas muy cercana, pero además la manera como reciben los venezolanos donde sea que tú llegues es profundamente afectuosa, es cercana, es cálida, es amorosa. Cuando tú llegas a Oriente, que tú sales con aquellos pescadores, o sea, que nos íbamos a pescar con ellos, y es que tú te encaramas en aquel peñero, inmediatamente, bueno, Valentina, agarra, lanza la red, te la pones aquí en el diente y ¡guau! Y la lanzas, y de repente salí con todo y diente para allá, pero bueno, tienes que soltarla, pero ya va, pero ¿cómo es? Pero no sé qué, de toda la vida, de toda la vida. O sea, siempre nos sentimos que era gente que primero la manera como nos abrían la puerta. O sea, es así como que tú entras en sus casas como río en conuco. O sea, como que allí no hay ninguna distancia de nada, de nada. Y aún con todo lo que ocurre en Venezuela, nuestra gente sigue siendo así. Es maravilloso. Y mientras más lejos tú te vas, más amorosa y más cálida es la gente. Una señora por Barinas, o sea, por el piedemonte de Barinas, por el pueblito de Calderas, decía, llegamos a su casa y ella decía, a mí yo no puedo entender por qué la gente quiere venir hasta mi casa, que queda tan re lejos, que esos caminos tan difíciles. Y entonces sentados en la mesa ella nos preparaba toda la comida y yo le decía, pero siéntate con nosotros. Y decía, no, vea, yo no me puedo sentar. O sea, sabes, esto yo la voy a atender a usted. Yo era la única mujer que me sentaba a la mesa. Y yo le decía, pero no dejes que te caribee ese marido tuyo, ven y siéntate. Y me decía, no. O sea, una belleza, una belleza. Todas las historias de los años que estuvimos haciendo Bitácora fueron preciosas y ahora que igualito seguimos viajando, Sí. y está bien, ya no es en la televisión, pero seguimos viajando y es exactamente lo mismo porque, bueno, porque lo que sembramos en esa época de Radio Caracas, que era el canal que llegaba a toda Venezuela, eso está allí. Te reciben igual con una sonrisa donde Eso, vayas, ¿no? en todas partes. En todas Además, partes. que la gente te dice, ay,
yo la veía cuando yo era un niñito y me da una risa porque siempre yo digo, bueno, sí, ahora soy una anciana, ahora tengo 61 años y de todas maneras, sí, yo sabía que tú eras un niñito y de repente son aquellos manganzones de 20 años que te echan todos los cuentos y cuando te lanzaste en aquel pozo y cuando fuiste para el Orinoco y cuando pescaste y cuando te caíste y cuando no sé qué. O sea, pero es que yo soy de toda la vida. Sí. Valentina, ¿cómo estás? Abrazos, besos, qué emoción que estás por aquí. Y te tienen que saludar como si te conocieran de toda la vida. Es que me conocen de toda la vida. Sí. Me conocen de toda la vida porque, claro, tú te le metes en la casa a la gente. Sí. Y además también... Pero es diferente. Cualquiera, claro, o sea, la gente puede entrar en la casa de los demás a través de la Sí. televisión. Pero tú eres diferente. O sea, tú sí. eres tú, Valentina Quintero, es Sí, diferente. Nelson Muerte, sí, totalmente. Tú eres, Totalmente. no sé, tú eres como una gran amiga de toda la vida y nunca te había conocido. ¿Me explico? Total. Es eso. Y te Total. llegas de una vez y te sientas a hablar, ya Sí. de una vez te la metiste en el bolsillo. Inmediatamente, entonces además te pueden contar del marido que no la trata bien, del hijo que se le fue, de la comida que no la supo hacer. No, es que todo, todo, todo. O sea, es así en total confianza de una vez. Y bueno, y yo también. Bueno, no, porque sí. ¿Sabes? Me instalo en la cocina, termino fregando, ¿sabes? Acomodando las cosas, no sé qué, teniendo la cama, todo. Tú nos reconcilias con la Venezuela positiva y la Venezuela bonita, porque es es que nuestra pero es que esencia. esa Pero tú es- nos reconcilias, pero tú eres el espejo, tú eres el reflejo. Tú agarras Plum y nos reflejas a toda Venezuela. Entonces nos sentimos esa Venezuela bonita. Eso es éxito para ti, en tu vida, en tu carrera, Ay. espiritualmente. Pero Ah. nos va a responder después de comerciales. Mira cómo te la dejo ahí al aire. Eso es para que la gente no se mueva de ahí, Valentina. Son estrategias, tú sabes, ¿no? Son como la del pescador. No suelte el canal, no cambie, ya venimos. Seguimos con mucho más en Gente que Motiva en este recorrido emocional por toda Venezuela y gracias a ti, Valentina. Te preguntaba en la parte anterior si cuando ves tu carrera, tu vida, es sinónimo de éxito. Yo puedo decir, o sea, desde afuera uno dice, es sinónimo de éxito, pero ya desde dentro, ¿consideras que tu carrera es sinónimo de éxito? Yo no sé cómo se mide el éxito, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que no hay nada que yo quiera hacer con mi vida que no sea exactamente esto que estoy haciendo. Porque si podemos enseñarle Venezuela a los venezolanos, si podemos convencer a los venezolanos de que Venezuela siempre ha sido profundamente generosa, siempre nos ha dado montones de oportunidades, eso es más que suficiente. Y además tenemos la oportunidad cada vez que andamos por allí de viaje, porque lo que yo percibo de Venezuela no es lo que aparece en los periódicos o lo que aparece en la televisión, es lo que podemos vivir en cada lugar a donde vamos. Entonces, yo sé que es mayoría la gente que está completamente convencida de que tenemos la oportunidad de reconstruir el país y de hacer grandes cosas en Venezuela. Y hacer Venezuela un gran país. Además, cuando yo, por ejemplo, hice un recorrido hace poco por el estado Sucre y me dio muchísimo dolor la destrucción. O sea, la destrucción, la miseria, el dolor, la desesperanza. Sin embargo, ya casi saliendo del estado, porque empecé desde San Juan de las Galdonas y me vine hacia acá, cuando llegué a Mochima, en Mochima hay un señor que se llama Carlos. Carlos es artista plástico. Carlos es nacido en Mochima, hijo de mochimeros, y se fue a estudiar a Francia, artes plásticas. Expuso en un montón de países en Europa, y cuando su papá y su mamá se enfermaron, él se vino para Mochima. Y en Mochima, él dijo, yo me voy a quedar en mi pueblo y me voy a quedar con mi gente. Y dijo, vamos a organizar el pueblo y vamos a trabajar con el Consejo Comunal y vamos a poner este pueblo bien bonito, vamos a pintarlo, vamos a darle colores, vamos a lograr que la gente que venga entienda que este no es un sitio donde se pone música a todo volumen,
Nosotros no podemos impedirle a la gente la entrada al parque, pero vamos a lograr que quienes, como nosotros tenemos la llave de las posadas, vamos a hacer que se queden solamente familias para que el pueblo esté lleno de niños en la tarde, Qué bonito. para poder enseñar nuestras playas y que la gente las cuide. Entonces, cuando tú te consigues gente así, Sí. entonces tú dices, esta es la gente en la que nosotros nos vamos a apoyar y en la que vamos a creer, y esta es la gente que siempre va a tener más fuerza. Ujú. En Los Roques hay todas las calamidades, con una planta desalinizadora que no sirve, les dan agua 20 minutos cada 4 días, o sea, todos los horrores. Pero hay un muchacho venezolano que el Ministerio del Ambiente mandó a Japón para que estudiara cómo manejar los desechos, cómo manejar la basura. Sí. Cuando él regresó, había otro ministro, él se quedó como en el aire, y él se quiere ir a Los Roques a enseñarle a los roqueños ¿Cómo? cómo manejar la basura. Y eso es lo único que quiere hacer en la vida. Cuando tú te vas al llano y te consigues un llanero que durante una época de lo único que vivió fue de cazar, y ahora lo único que quiere es ser guía de naturaleza y mostrarle a la gente que vaya para allá dónde anidan las corocoras, cómo vive el Qué garzón belleza. soldado, Sí. cómo puedes ir a ver a una anaconda. Entonces tú dices, este es el país que queremos, Qué belleza. este es el país que tenemos, y yo estoy absolutamente convencida de que nosotros lo podemos lograr. Entonces, si el éxito lo vamos a medir en acercarnos a la gente que está dispuesta a hacer grandes cosas por Venezuela, entonces hemos sido hiper, recontra exitosos. Es así. Porque siempre descubrimos a esa gente, a esa es la gente que queremos apoyar, y yo estoy convencida que llegó la hora del turismo, y de un turismo sostenible, productivo, porque el turismo genera un profundo orgullo Es en la así, gente. es así. Porque cuando llega el turista, ¿qué estás mostrando? Lo tuyo. Lo tuyo, Y eso te hace sentir orgulloso. total. Y nosotros tenemos tanto que mostrar. Sí. Y Así que estamos nosotros orgullosos. vamos a andar con una hechonería perenne. Vamos a de convertirnos en Venezuela. los hechones del planeta entonces. Perfecto. La autoestima bien arriba, nuestro Perfecto. orgullo bien arriba. Perfecto. Y estamos muy orgullosos Sí, de haberte señor. tenido hoy a ti. Ay, en yo nuestro estoy programa. encantada de haberte visto, Nelson. Qué Gracias. chévere, qué chévere. Muchas Gracias, gracias. Valentina. Muchísimas gracias. Reconciliación, nos reconcilias con esa Venezuela en positivo, llena de posibilidades. Y ahora de mucho orgullo, orgullo Así es. venezolano. Orgullo tricolor. Tan bello. Gracias, Valentina. Gracias a ti. todos ustedes. Que viva Venezuela.